Maitei, Baise Panguirucuera. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Revista Cultural Paraguaya. Muchachita ribereña de la orilla bella flor, cuando te vas caminando puro garbo es tu andar. Son tus labios rosas locas cual luceros tu mirar, y los hombres suspirando cuando a ti te ven pasar. En las tardes estivales cuando al río tú te vas, tu mirífica figura te hace reina del lugar. Hasta el río rumoroso te saluda al pasar, regalándote las flores del azul camarotal. Muchachita ribereña, eres ninfa del lugar, para ti son estos versos y también este cantar. Muchachita ribereña, dueña de mi corazón, eres tu bella doncella que adorna mi asoneción. Ahí está la chacarita con su sol crepuscular, y los talliflorecidos embellecen el lugar. Ese barrio pintoresco y de humilde tradición que encolla con su gente la bahía de Asunción. Muchachita de mi sueño, reina de mi corazón, hasta aquí llega mi canto a tu encanto de mujer. Siempre iré por la ribera y en la arena caminar, para así volverte a ver y el amor en ti encontrar. Muchachita ribereña, eres ninfa del lugar, para ti son estos versos y también este cantar. Muchachita ribereña, dueña de mi corazón, eres tu bella doncella que adorna mi asunción. Eres tu bella doncella que adorna mi asunción. El aplauso para premiar al conjunto de autores paraguayos asociados APA, las voces de Lilian Romero y Chico Morel, el acordeón y la dirección del maestro Santos Lima en el inicio de este programa, recordando 6 años de la creación de esta agrupación musical. Hoy, esta noche, también compartiremos con la orquesta del maestro Félix de Valois Franco la invitación para 2 eventos extraordinarios. El 15, en el local de Autores Paraguayos Asociados APA, una cena show para recordar 6 años de plena vigencia del conjunto folclórico de autores paraguayos asociados APA. Y al día siguiente, el 16, en el mismo lugar, en el Teatro de Autores Paraguayos Asociados APA, un homenaje póstumo al gran Arsenio Jara. Y le seguimos dando continuidad a esta presencia magnífica, extraordinaria, del conjunto de autores paraguayos asociados APA, con la dirección del maestro Santos Lima en el acordeón, la presencia de Chico Morel, Lilian Romero y el señor Alberto Ginés en la vocalización de los versos, a Juan Ramón González en el bandoneón, Lito Delgado, Cacho Olmedo, Óscar Ovelar. Señoras y señores, también está Armadanz, la chica esta, Ana Armadanz, que es una virtuosa ejecutando la flauta. Del querido don Alfonso Romero Adorno, un tema dedicado a uno de los miembros, bueno, todavía cuando eso no era miembro de su familia, era la dueña de sus ilusiones, de sus anhelos, Mendacetere y caray Alfonso Aojoamo
colonias, Itapuareja, Maenaujo o la camioneta. La única solución para tener plata para el casamiento era vender la camioneta. Y mientras buscaba comprador de la camioneta, le escribe estos versos a doña Fina, con la que después unió su vida. Escribe los versos y el amigo Martín Escalante musicaliza. Canta el fruto de esa nostalgia, una de las consecuencias de la venta de la camioneta y el matrimonio. Lilian Romero, de su padre, don Alfonso Romero Adorno, hoy desde lejos. Hoy desde lejos te estoy clamando, me siento triste mi tacuña. Como pudiera estar a tu lado, besar tus labios, consuelo orar. Ya ves mi vida como yo pienso de día y de noche, ay, como ya quiero tu juramento, llevo a Panambo dame morocha con mil cariños, tu imagen bella, cocheirura, ando solito ya peregrino, ande de añón, techero y potá. Dame morocha con mil cariños, tu imagen bella, cocheirura, ando solito ya peregrino, ande de añón, techero y potá. Tan preciosa aquella rosa de morocha nanderasa, que te parece cual mariposa, bote y chanderella ya. Ay, clavelina que es tan divina, rosa mosqueta y potapé, como tus ojos que iluminan, no hay morocha lleve bote. Dame morocha con mil cariños, tu imagen bella, cocheirura, ando solito ya peregrino, ande de añón, techero y potá. Dame morocha con mil cariños, tu imagen bella, cocheirura, ando solito ya peregrino, ande de añón, techero y potá. El local de autores paraguayos asociados APA, el próximo 15 de diciembre, festejaremos 6 años de plena vigencia del conjunto folclórico de la entidad. La dirección del maestro Santos Lima, con esa presencia extraordinaria en el bandoneón de Juan Ramón González, Lito Delgado, Cacho Olmedo, Óscar Ovelar, Ana Armadanz, las voces de Lilian Romero, Chico Morel y una de las voces más privilegiadas de nuestro canto. Un hombre que ha sabido llevar a través de ese don maravilloso que Dios le dio su vibración bien paraguaya por todo el mundo. Una muestra del orgullo que tiene el conjunto de autores paraguayos asociados APA de que uno de los vocalistas sea este señor del canto paraguayo.
Les invito a escuchar en la voz de este señor, de don Lionel Enrique Lara, mi gran maestro, mi gran amigo, don Florentín Jiménez, Así canta mi patria, canta el señor Alberto Ginés. Grito de lucha y de hondos amores. El alma pone a la raza en cada canción. Así canta mi patria su himno de fe, llevándole tesoro inmenso de su vigor, la fuerza que contenida renacerá, trayendo la paz, la dicha para vivir, recogiendo suave frescura del arroyuelo, subiéndose tenue, límpida caracil en los trinares, aromándose con los mil perfumes de la floresta, milagro de amor, mi gran Paraguay se hace canción. Vibrante grito de lucha y de hondos amores. El alma pone la raza en cada canción. Así canta mi patria su himno de fe, llevando el tesoro inmenso de su vigor, la fuerza que contenida renacerá, trayendo la paz, la dicha para vivir, recogiendo dulce suave frescura del arroyuelo, subiéndose tenue, límpida caracil en los trinares, aromándose con los mil perfumes de la floresta, milagro de amor, mi gran Paraguay se hace canción. Los versos los escribió don Lionel Enrique Lara, una de las más extraordinarias figuras de la comunicación radial. Tuve la suerte de ser su alumno. Y la melodía, el gran maestro Florentín Jiménez, uno de los injustamente olvidados y marginados en la celebración del Bicentenario. Yo no lo quiero a Florentín Jiménez para marido de mi hija, porque a lo mejor no es simpático para algunos.
pero negar que es el último gran exponente de una generación de extraordinarios creadores es de necios. Mi tributo de admiración, mi respeto al maestro Florentín Jiménez. Y bueno, el 15, en Chile 850, entre Piribebuy y Humaitá, Cena Show. Se va a difundir música, vamos a festejar 6 años de plena vigencia del conjunto folclórico de autores paraguayos asociados APA, invitado especial Ismael Echagüe, y la conducción del ínclito, perínclito e inefable Michel Olavarrieta. Mis respetos para el querido colega, que él siempre tiene una rosa prendida en el corazón. Claro, Rosita, su señora esposa. Bien, amigos, no se olviden que enviando sus mensajes al 0985-920-569 podrá ganar a fin de mes 2 libros. Gentileza del Colegio Nihon Gakko, reiterando la gratitud a la doctora Hermelinda Alvarenga de Ortega y al diputado nacional Dionisio Ortega. Uno de esos libros es de la autoría de Aida Lara, Vidas, Perfiles y Recuerdos. Hay un importante, interesante trabajo, una entrevista que le hiciera la querida Aida Lara a Ulises Ayala, entre tantos y tantos momentos periodísticos, culturales que rescata este libro. Y el otro es de la autoría del coronel Arturo Bray, Solano López, Soldado de la Gloria y el Infortunio. Repito, para ganar estos sus mensajes al 0985-920-569. El maestro Santos Lima, que el pasado mes de septiembre fuera ovacionado en el Castillo ahí en Málaga, una pléyade impresionante de señoritas de ayer, de hoy y de siempre, que se enamoraron de su manera de ejecutar el acordeón y que están llenando todos los días en Facebook frases admirativas, que si no fuera sido por Nuria Lima, ya hubiera sido secuestrado su papá. Es autor de tantas y tantas páginas, y encima es el director del conjunto de APA, y no solamente por director le respetan, sino porque es el tesorero de la entidad. El maestro Santos Lima, de su autoría, nos ofrece en solo de orquesta o en solo de conjunto esta composición, Presentimiento.
blancas escuelas llenas de niños que son el futuro de la nación. Tiene extensiones, grandes viñedos, verdes y hermosos que sin igual. Sus habitantes son laboriosos, que engrandecen al Paraguay. Siempre recuerdo de tus lugares, imponentes tus cerros, Mamambá. Se ve más claro desde la loma, lugar querido, Paso Yobay. Se ve más claro desde la loma, lugar querido, Paso Yobay. Humildes chozas con sus amores, promete y jura su gran pasión. Blancas escuelas llenas de niños que son el futuro de la nación. Compartíamos esta composición de Porfirio Medina y Jacinto Cheblis, A mi paso Yobay. 15 de diciembre, la Cena Show, difundiendo la música más hermosa del universo, la música del Paraguay, el conjunto de autores paraguayos asociados APA, en su local de Chile 850 entre Humaitá y Piribebui. Y les comento que también al día siguiente, el 16, una Cena Show, un homenaje póstumo al recientemente desaparecido Arsenio Jara. Maestro Santos Lima, felicidades en la persona del hombre al que lo conocemos durante tantos y tantos años, desde aquellas grabaciones inolvidables con la folclórica de Eulogio Ayala Recalde, y luego ya con sus obras Ora Malomitá, Caíñeje, ahí está, Caíñeje, Ora Malomitá, Lomitá Menguaná, ahí está. Tuve la suerte de tenerlo al maestro Santos Lima y su orquesta como cortina musical en varias audiciones de radio, en Ñandutí, en Nacional, en Cardinal, y mis preferidas eran Ora Malomitá y Lomitá Menguaná. Y vamos a dedicarle aquí al amigo, ese tiene Nanguiruina, para Edgar Miñambio, Ah, claro, para él. Y el maestro Santos. Maestro, felicidades. En la persona de Santos Lima, estas cantantes extraordinarias que él siempre tiene una cantante para hermosear el grupo, como hoy lo tiene a Lilian Romero, la tiene a la hija Nuria Lima, que ahora está en Europa, y después las figuras consagradísimas de Chico Morel, tan chico que no tiene pelo, y el gran Alberto Ginés, querido amigo, y luego Juan Ramón González, y toda esta gente maravillosa. Felicidades, felicidades, y ellos se van. Oyañan de la mitad, yo poíramo cobaco Ari 2011 ojo cuete oye poitivo. Yo mando a ojina peina tuve agua supe. Panteón de los héroes hoy me cobaco caraí. Hoy pues no acue ñanen está Paraguay de jupape chaco paraguayo. Ojayo de cueñe eibotu. Ha orecoa autores paraguayos asociados PABI imbaeram. Ha pronto había muy nucho ve Pumba Ciñe Mondepe, caraí Emilio Bobadilla Cáceres. Coy me niña mitala y ponabeba ni mombe upurajei o iba ya neneta Paraguay ve onguajivo o guajina ve cuarajenese. Jamamata picha Paraguay diciembre ve ari, ya se pa coime.
Peñate tan huepe, a ustedes que están en el extranjero y que están mirando esto a través de internet. A vos, Nuria, yo sé que te vas a emocionar mucho más porque está tu papá acá. Para doña Fidelina Duarte, para Rodrigo Casco, para Germán Maduro, para toda esa gente que sigue ahí en el extranjero. Yo sé que esta canción, al cerrar ustedes los ojos y al escucharlo, lo van a transportar al Paraguay. De Emiliano R. Fernández y Emilio Aida Cáceres, con Tilla, ¿ves? Matu pasire que va epu algesan del aljujami Peina maua que ñandereza peba ubaga apupeko emoroti Uira mi magbaba opura que ipaka ipotillera rosa putaite Ka agun wite peko uira campana peino repica con etilla ve Cabrillo ya y bima para kire y que Estrella vamos birin Genero betame mora guapo y te pensé pura que mi mero monguera así Neri que aurora se moje donde va Peino un bogue pa tu para taindi E pensé cambado que ya se te va con lo que tú mi atacalle Se puta lloraba peina se boirun de peyucete Reina epu hace corazón yara se botunu ajay te molve Mi corazón miro serembe aiku para ani aisa y que se haga morir Gente koiwi ari neremi guaira bañe su cape ayudaro momaitei Calandria para cuñe e así Para Ari Peino Perere Se moiro a vei cuñe ello viva músico estero muera un chore Asmin Paraguay Jaguamón Beriba Evi tu yurupe peina manguaje Nardo molotije cuevaga pibandero garo cara o bueni gente Min Paraguay Jaguamón Beriba Vivi tu yurupe peina manguaje Lardo morotica cuevaga pibantero garo cara Oh muenijete negros y bellos, esa bondad y ternura llegan a mí. Paraguayita de mi querer, dulce recuerdo yo guardaré, en mis andanzas te llevaré. A ti te canto con emoción, con todo el alma lleno de
paraguayita de mi querer. Traigo de mis hermanas también cariño para entrelazarlas con tu candor, para esos ojazos negros y bellos, esa bondad y ternura llegan a mí, paraguayita de mi querer, dulce recuerdo yo guardaré, en mis andanzas te llevaré, a ti te canto con emoción, con todo el alma yo muero. Paraguayita, paraguayita de mi querer, paraguayita, paraguayita de mi querer. De la autoría de dos personas estrechamente vinculadas al gran Luis Alberto del Paraná. En esta noche en que festejamos la estatuilla y que vamos a revivir momentos maravillosos con nuestras orquestas típicas, que vamos a recordar a integrantes de Luis Alberto. Porque, repito, esta polca tiene la letra de Roberto Tello. ¿Quién fue Roberto Tello? ¿O quién es Roberto Tello, que vive aún en el Perú? Un cantante que en su máxima popularidad, en la cumbre de su popularidad, allá por 1950-51, lo recibe a Luis Osmer Mesa, que venía desde México, desde Centroamérica, lo recibe en el Perú, le abre las puertas a través del programa de radio más escuchado que tenía el Perú entonces, que era el programa de Roberto Tello. Cuando en 1961 se conforma todo el elenco para la filmación de la película La Burrerita de Ipacaraí, Luis Alberto del Paraná lo invita a Roberto Tello, que vino al Paraguay, se enamoró del Paraguay. No solamente se enamoró del Paraguay, sino que se enamoró de la hermana de don César de Brix, con la que contrajo nupcias, y compuso esta poesía, estos versos, que fueron musicalizados después por Julio Jara, uno de los requintistas de oro de Luis Alberto del Paraná. Estrechamente vinculado a Paraná también la visita de esta noche. La compañera en todo lo que ha significado los últimos maravillosos años de vida del querido Arsenio Jara, Morenito, que será su recuerdo motivo de un encuentro musical a mediados del mes de diciembre que se ha iniciado hace 2 días. Delelis Silverio Viuda de Jara. Bienvenida, Delelis. Bien, gracias, doctor. Buenas noches y a la amable audiencia. Sí. Estamos organizando un homenaje póstumo a Arsenio. El 16 de diciembre. En el Teatro de APA. Vamos a seguir hablando con Delelis porque la comprendemos, sí. La entendemos. Maestro Félix Baloy Franco, Maiteí, tenemos Exponaité, bienvenido. Buenas noches. Desde su legendaria Zárate Isla, Félix de Baloy Franco es el último gran exponente de los directores de orquestas típicas luqueñas. Y después ya no viene nadie, así que ojo y atención, antes de que él salude. Señores, autoridades municipales de Luque, esto les identifica a ustedes. Señor gobernador central, señores que están en la administración gubernamental del país, hay que ver qué hacer para que no mueran las orquestas típicas. Repito, Félix de Baloy Franco es el último gran exponente de una generación maravillosa de tipiqueros. Bienvenido, maestro, vaya. Y casi como 50 y pico de años con la orquesta típica. 55, ¿qué era más? 55. 55. Hantente la butada. Hacendemos la butada. Al lado del maestro Baloy Franco, con el que hablábamos recién y me comentaba de la partida sin retorno de tantos y tantos amigos, entre ellos uno que también con él formaba parte
las programaciones de reminiscencias, el maestro Gilberto Sanabria, vaya nuestra decoración. Pero hoy aquí al lado del maestro Félix de Baloy Franco está César Aguilera. Un aplauso para César Aguilera, bandoneonista. Y luego, junto a César Aguilera, allá está el amigo José Ortiz. Un aplauso para José en el bajo, por favor. Bueno, ellos son los 3 sobrevivientes, ¿verdad?, de una pléyade maravillosa de músicos. Hay otros aún que están, pero que ya se alejaron, como el querido don Saturnino, Ramón Orué y tantas otras personas. Y luego la nueva generación. El que cantaba recién, Omar Cañete Roa. Allá la vemos a Wanda, a Maglio. Son hermanos, ¿verdad? Wanda Pérez y Maglio Pérez. Un aplauso para los jóvenes que están en los violines. Por supuesto, el amigo Germán. Ahí está Germán Espínola Franco en el teclado. Es el nieto de Félix de Baloy Franco, y me dicen que ha superado largamente el récord Guinness de su abuelo en materia de recoger experiencia con las orquestas típicas. Y por supuesto, estas niñas maravillosas que hacen al dúo de voces femeninas, que son Leticia y Valeria Ortiz. Y bueno, vamos a cerrar este primer bloque compartiendo de nuevo la entrega musical del maestro Félix de Baloy Franco y su orquesta Los Galanes de la Típica, para recordar después en el segundo bloque a grandes amigos que conformaron esta agrupación y que ya están hoy en la Orquesta Celestial. Vamos a escuchar las voces de Valeria y Leticia entregándonos del trinidense Luna Martínez. Luna Martínez, oriundo de Santísima Trinidad, y el gran músico itapuense Germán Bogado, Cuarajireiquebo.
Cerramos, amigos, nuestra edición de hoy de Revista Cultural Paraguaya, junto a Delelis Vida de Jara, invitando a todos y a cada uno de ustedes a compartir el próximo 16 de diciembre en el Teatro de Autores Paraguayos Asociados APA, sobre la calle Chile, este homenaje póstumo al gran morenito, Arsenio Jara. Y nos despedimos con una muestra de lo que les decíamos a ustedes de la capacidad interpretativa del músico paraguayo para con ritmos de otras latitudes. Félix de Valois Franco y sus galanes de la típica, de Gerardo Matos Rodríguez, Maroni y Contursi, La Comparsita.